Ignorante. Que el título no ofenda a nadie, pues claro está que el autor es el primer sujeto en echarse tal calificativo. Ignorante. Qué adjetivo tan denigrante. No. La verdad es que incluso tal adjetivo nos quedaría corto. El autor siente la responsabilidad de decir lo siguiente. El humano es tan ciego en conciencia y sentidos que ignora que es ignorante. Se puede deducir que al atacar su intelecto e inteligencia, el escucha se siente agredido, que está ansioso de esperar qué dirá el autor para argumentar tales afirmaciones. He aquí la respuesta. Uno de los puntos que el autor puede tratar es nuestra pobre visión en el sentido más literal de la palabra. Algunos tendrán el atrevimiento de decir o pensar que no sufren de cataratas o miopía, que su visión es perfecta. Sin embargo, estos ignoran el hecho de que la luz que percibimos, la luz visible, que no es más que una perturbación del campo electromagnético en forma de ondas de 700 nanómetros a 400 nanómetros, aunque nuestro campo de visión esté en plena salud, apenas es capaz de captar tales longitudes de ondas. En este caso, las personas con conocimientos básicos en física le darán la razón indubitablemente al autor. Tal cantidad de luz visible es tan mínima en el espectro electromagnético que no vemos casi nada de nuestro universo, nuestra realidad. Esto también se puede aplicar, lógicamente, a la audición. El sentido del cuerpo tiene, igual que la vista, un rango de captación paupérrimo. ¿O acaso usted, así como escucha la voz del narrador, ha escuchado el vibrar de un átomo o el sonido de la tierra? Vibraciones de altísimos y bajísimos decibelios escapan de nuestra comprensión. Todo esto también implica todo demás sentidos, olfato, gusto, tacto, etc. Ahora, yéndonos a la tesis central que quiere manifestar el autor, él mismo asevera que somos seres de pobre conciencia. Afirma que la mente humana está ciertamente limitada a esto en virtud de que no es más que materia que es incapaz de concebir la genuina esencia de la realidad del cosmos, y ni cuanto menos la magnificencia misma del planeta en el que estamos. Somos seres finitos, incapaces de asimilar cierta cantidad de información simultánea de manera consciente y, para más inri, estamos sujetos a lo que el autor califica como una cárcel del saber. Estamos hablando, pues, de la razón. Más allá de los posibles motivos ignominiosos por el cual el autor asevera fervientemente tal hecho, él mismo concluye que nuestra mente está condicionada a razonar. Es decir, nuestra mente solo es capaz de calar en los primeros tres misterios o verdades, el conocimiento que pobremente puede alcanzar la razón. Con ello, a su vez, implica que hay aspectos del universo, del cosmos, de la creación, que la razón es incapaz de comprender. He aquí algunos ejemplos claros: la conciencia humana, la concepción de la vida, el principio de incertidumbre de Heisenberg, la dualidad onda-partícula, el causante del Big Bang, el porqué de las fuerzas fundamentales del universo o la naturaleza matemática del caos universal. Fíjese pues, querido escucha, que el autor se reservó otros ejemplos como la naturaleza de la materia oscura, que es la energía oscura, el problema de los tres cuerpos, entre otros, porque él mismo constata que es cuestión de tiempo para que la razón por sí sola entienda estos aspectos y misterios del universo. Por otro lado, solo se ha usado ejemplos científicos y no filosóficos o metafísicos, pues la narrativa de este artículo es estrictamente material, alejándonos pues de lo abstracto o ajeno a justamente la razón. Qué curioso, ¿no? La razón quejándose de la razón, de su incapacidad, de sus límites, de su impotencia. Ciertamente es ominoso que el ser humano, un ignorante de toda regla, tenga como objetivo el intelecto. Sin duda alguna estamos condenados a que el raciocinio humano exija comprender el universo, pero a su vez que el uso de la razón sea el impedimento para que una vez por todas dejemos de ser
ignorantes. El finito infinito. Para comenzar con este artículo es pertinente aclarar que el infinito no es un número, es un concepto. El infinito no es más que una característica de un objeto sustantivo. El infinito representa que dicho objeto no tiene un final calculable o que en sí mismo no hay forma de saber cuál es su límite en algo en específico. Por ejemplo, el universo, debido al Big Bang, se expande continuamente por un tiempo incalculable. Por eso se dice que el universo es infinito. No podemos calcular cuándo se detendrá esa expansión. Empero, así como la teoría del Big Bang plantea la infinitud del universo, otras teorías complementarias como la teoría del Big Crunch o del Big Freeze prevé su fin. Otro aspecto del infinito a tomar en cuenta es que existen infinitos más grandes o más infinitos que otros, como lo son las singularidades de los agujeros negros. Todo aquello hace que el infinito más bien sea un concepto abstracto que representa nuestra incomprensión frente a lo absurdamente desconocido y enorme que es el universo. Una vez explicado lo anterior, nos movemos a lo que nos compete en este apartado. Dios. En este caso, el autor presupondrá la existencia del mismo, ignorando a su vez sea cual sea su naturaleza. En virtud de ello, Dios es un ente con propiedades infinitas universales, pero que recordemos nuestro concepto nuevo de infinito, que únicamente no es el infinito que generalmente concebimos en nuestra mente, la cual curiosamente es infinita al no tener límites claros, pero finita, esto en virtud de lo que se explicará en el posterior artículo. Bajo las reglas de nuestro universo, Dios es infinito en infinitos aspectos divinos. Por otro lado, el agente observador o pensante, el ser humano, cae en una categoría de ser finito, un ser de finitas dimensiones, un ser de finita masa y peso, un ser de finita capacidad cerebral, finita mente y razonamiento, finita capacidad de comprensión e imaginación. Remarcar las limitaciones humanas es necesario para entender el planteamiento de este artículo. Debemos comprender que somos en realidad qué espacio ocupamos en la existencia misma, y no es necesario imaginarlo. En primer lugar, porque se nos hace imposible. Lo segundo, solo basta ver el inmenso cosmos para darnos cuenta de lo pequeños que somos. En virtud de todo lo dicho, podemos observar que, a escala universal, el adjetivo infinito le queda como anillo al dedo a Dios, pues supera todas las fuerzas universales existentes. Sin embargo, en las maquinaciones del autor, quizás con ese toque morboso que tanto caracteriza al ser humano, le surgió una duda. ¿Qué veríamos más allá del infinito? ¿Qué contemplaríamos si tuviésemos la potestad de desgarrar el telar del universo y su ambigua infinitud? La inferencia, tan apresurada como insustentable, pero a su vez irrefutable por las proporciones suprauniversales que estamos manejando, es la finitud de Dios. Constataríamos como aquel ente que a escala universal es infinito, se muestra como un ser tan finito como podría ser una de sus creaciones. Esto claro, si es que nuestro cerebro no se habría licuado en una mole rosada y espesa a recibir tan enloquecedora cantidad de información. La incognoscible infinitud. Este artículo es una respuesta que, en este caso, no es una frustración del autor, sino de una ex compañera de estudio, la cual, por desgracia, no resultó satisfecha. Empero, distintos individuos a los cuales se le planteó el mismo concepto que aquí se presentará, sí le encontraron su consuelo. Por tanto, hoy trataremos un tema teológico, el planteamiento de la incomprensión del absoluto, de Dios, y su incognoscible infinitud. Una característica a destacar del ser humano es su necesidad de razonar, de
Desde los inicios de la humanidad, el hombre ha buscado la razón de ser a todo cuanto observa, oye y siente. Esta propiedad de la mente humana favoreció mucho a la supervivencia de nuestra especie y sin ella es más que evidente que aún viviríamos como monos con palos y piedras. El razonamiento humano basado en la deducción, inducción y el pensamiento abductivo se ha ido macrobializando en otras áreas de la vida humana más allá de la supervivencia. Comenzamos a buscarle razón del porqué a todo, por mera naturaleza propia. Pasaban los siglos uno tras otro en un punto indefinido de la historia. La creación se reveló ante sí misma. Buscó darle una razón de ser a su propio creador. Parece irónico, ¿no? Como el ser humano, creación defectuosa de Dios, le pide explicación de su propia naturaleza de ser. Ahí pues, se llegan a conclusiones falaces de qué o quién es Dios y cuál es su verdadera naturaleza. Esto parece ridículo en cierto punto para el autor, puesto que, aunque está consciente de que las dudas nos acercan a la verdad y nos alejan de los dogmas fanáticos, se llega a un punto en que el autor solo desea plantear lo siguiente. Cito directamente: usted, querido escucha, le pido que junto a mí haga un simple ejercicio. Imagínese a sí mismo en proporción de su tamaño. Ahora, imagínese usted al lado de un carro. Fácil, ¿cierto? Sigamos. Ahora póngase dentro de su mundo imaginario al lado de la Torre Eiffel. Imaginarse en proporción al lado de tal estructura resulta difícil para nuestra mente. Ahora imagínese usted en su país, ahora en proporción a la Tierra. Es decir, usted imagínese en su tamaño y a su vez visualizando la Tierra consigo dentro. Ahora haga el ejercicio con el mismo Sol. Sí, esa enana amarilla que nada es en el firmamento. Pudiéramos seguir con el ejercicio hasta llegar al universo observable, pero el punto que quiero tratar hace tiempo que se entendió. No podemos comprender en proporciones reales ni siquiera cosas que son insignificantemente pequeñas para nuestro universo. Muchos perdieron el ejercicio mental con la Torre Eiffel. Y aquí viene el punto. Nosotros, seres observadores infinitos que siempre hemos visto el universo en lo macro como en lo micro, en lo natural como en lo artificial, y lo comprendemos, pero en genuina esencia somos simples ignorantes. Desconocemos incontables cosas de todo cuanto existe. Nuestro universo, nuestros océanos, nuestro propio cuerpo y mente aún es un misterio en gran medida. ¿Y cómo es que acaso este gran animal intelectual y soberbio se ha de creer capaz de entender o de crear algo que pueda entender a esa fuerza eterna creadora que sobrepasa cada rincón de todo cuanto existe y lo que no? ¿Cómo podemos ser tan prepotentes de pensar que nuestra finita mente e imaginación es capaz de entender a Dios? ¿Quién es? ¿Qué quiere? ¿O qué hará? Sin duda somos en extremis arrogantes. Este artículo no busca para nada dogmatizar al escucha con creencias ciegas. En vez, se le da al César lo que es del César. Razonamiento deductivo aplicado a una pregunta deductiva, propia de la razón. Ya será trabajo del escucha, plantearse preguntas divinas y responderlas bajo el mismo foco. Este artículo fue creado en virtud de la señorita Y,